Vamos a tener la bendición de abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 1 al 4. Y he sentido una profunda motivación del Espíritu de hablarle a los líderes. Hablarle no solamente a los líderes que por gracia me han sido concedidos y me ha sido entregada la asignación de pastorear, de formar y también de equipar para la obra del ministerio, sino a todo líder cristiano que nos está escuchando, a todo aquel que en algún momento de su vida ha escuchado la voz de Dios llamarle, pero que necesita escuchar esta palabra para reafirmar tu vocación y tu elección y tu llamado. Por eso en esta tarde, noche, quiero cincelar esta verdad de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 42, verso 1 al 4, dice la palabra: He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad traerá justicia, y no se desalentará, ni desfallecerá, hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche, Señor, por impulsar esta palabra al corazón de todas las personas que la escuchan. Y tu palabra ya es bendecida, y tu palabra traerá fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, conforme a la ley de retribución. Por eso declaramos que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que, Señor, encontrará un corazón donde germinará y producirá efecto transformador para la gloria de tu nombre. Pero también, Señor, producirá vida en los que la oigan. Y creo, Señor, que se activará tu propósito. Y creo, Señor, que se volverá a mover otra vez el sentido de compromiso, Señor, y la fuerza del propósito y el llamado. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Quiero hablar sobre esto y especialmente recalcar que he sentido este impulso del Espíritu de hablarle al liderazgo cristiano. Obviamente va dirigido especialmente a aquellos, como he dicho, que me han sido asignados por gracia para pastorear, para formar, para equipar y para enviarlos a la obra del ministerio. En este capítulo 42 se perfila el ministerio y el carácter del siervo de siervos, del pastor de pastores, del escogido, y hablo del Señor Jesucristo. Y dice, y obviamente en este llamado entramos todos, y en este perfil entramos todos los que conocemos por gracia y hemos recibido por gracia de Dios un llamado. Dice, he aquí mi siervo, a quien sostendré. Hay una garantía que en el tiempo de dificultad Dios va a sostener a los que Él ha llamado, aquellos que le sirven a Él. Entonces dice, yo te sostendré, y eso es una promesa infalible, y es una promesa que está y que solamente la puede ver realizada y materializada en su vida el que sirve a Dios. He aquí mi siervo, a quien sostendré. Y luego dice, mi escogido. Y lógicamente está hablando de aquellos, de los escogidos, de los
que el apóstol Pedro llama los electos, los que él por gracia escogió, y luego dice: en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, esa dotación espiritual. Y luego dice: él traerá justicia a las naciones. Es portador de un mensaje transformador para una nación o para una sociedad en crisis. No gritará ni alzará su voz, un estilo de ministerio que esté enmarcado especialmente en el trato personal, ni la hará oír en la calle, no quebrará la caña cascada. Eso habla de la sensibilidad y la misericordia que caracterizó al Señor Jesucristo en el desarrollo de su ministerio, que nunca fue para destruir a aquel que estaba ya prácticamente desechado o quebrado emocional o espiritualmente. Él nunca apagó el pábilo que humeare, dice la versión Reina Valera. Dice: ni apagará la mecha que se está extinguiendo, porque el Señor siempre, cuando hay un hombre y una mujer enviada de Dios, esta es la característica, tienen como característica que avivan el fuego. Según la verdad traerá justicia, no se desalentará. Habla del desarrollo del carácter frente a la adversidad y luego de su persistencia en el desarrollo de su propósito. Por eso, líderes, en esta noche estamos frente a un mundo en crisis, y es ahora cuando nosotros estamos siendo puestos en este escenario. ¿Para qué? Para hablarle a un mundo que necesita de Dios. Hemos visto cómo algunas personas se desaniman, y el desánimo es propio de los seres humanos, pero no es la mejor decisión y no es la actitud que debe de tomar aquel que ha sido llamado por el Señor. Ahora, yo te voy a dar algunos tips y algunas cosas que puedan aclararte realmente si tú tienes el llamado del Señor, y que obviamente reforzará tu convicción si ya lo tienes. Porque hay momentos donde empiezas a tambalearte, y una de ellas es que partimos de este punto esencial en Éxodo capítulo 3, verso 4 al 5. Este es el punto de partida de los líderes espirituales. Este es el punto de partida de los escogidos, de los que han sido llamados para un tiempo específico, para impactar una sociedad y para poderla transformar mediante la influencia y el poder de la palabra. Éxodo 3, 4 al 5, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó. Note que Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Eso se llama la doble anunciación. Y él respondió: heme aquí. Y entonces él le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces, lo primero que todo hombre y mujer con llamado divino tiene que tener es un encuentro transformador. De aquí se parte para el resto del desarrollo del propósito. Moisés, ese punto de partida de todo ministro de Dios. Esto no es una cuestión de escuela o de universidad. Es una cuestión de un encuentro sobrenatural con el Señor. Lo que valida tu liderazgo, tu llamado, tu propósito, es que tú hayas tenido un encuentro sobrenatural con el Señor. Tiene que haber ese encuentro transformador en la presencia de Dios. En estos días hay demasiadas personas entrando en confusión, y me llama mucho la atención que hay demasiada gente
moviéndose en un espíritu individualista. Todo individualismo, el individualismo en el reino es una evidencia de que tú estás buscando tu propio bien. Hay un pasaje de la Escritura que dice que el que se aparta, creo que está en el libro de Proverbios 19, 19 por ahí, dice que el que se aparta su propio bien busca. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que se mueve en el mundo, y quiero prevenirte, quiero alertar tu vida espiritual, porque sinceramente estamos viendo el surgimiento de un movimiento no auténtico de líderes que, entre comillas, se autoproclaman, se autonombran para llevar a cabo una obra ministerial. Y eso no es lo que Dios quiere. Sin tener estas características, tú no deberías, número uno, de osar en hacerlo. Número dos, tú como oyente no deberías tampoco de seguir a alguien que en su vida no hay la experiencia de un encuentro personal, transformador. No hablo de aceptar a Cristo, hablo de ese encuentro donde escuchas con atención el llamado de Dios. En estos días he visto, como he dicho, el surgimiento de un movimiento de tanta gente que de manera irresponsable, sin respetar los principios, van y dicen: voy a poner una iglesia, y buscan un local, y hay otras motivaciones, tienen otras motivaciones en sus corazones, pero nunca han tenido un encuentro personal, transformador, que también los avale para poder desarrollar un llamado. Y hemos rebajado el ministerio pastoral a las cuestiones empíricas, al empirismo ministerial. Hemos rebajado el ministerio a una cuestión de aficionados. Yo no te estoy diciendo que tendrías que ir a una universidad, ni te estoy hablando de que tendrías que tener un intelecto desarrollado y que tendrías que ser el hombre más versado en todas las materias. Yo estoy hablando de lo que es el punto de partida, lo que valida tu llamado en Dios. Y tú que estás ahí escuchándome, deberías de saberlo para que el enemigo no te engañe. Todos los hombres de Dios tuvieron ese encuentro que muchas veces fue provocado por Dios, pero en otras ocasiones Dios se dejó hallar, como dice la Escritura: y seré hallado de vosotros, porque me buscaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay veces que Dios se deja hallar por un hombre sediento de su presencia, por una mujer sedienta de su presencia, pero muchas veces también Él se aparece en el escenario de tu vida. Abraham, por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, tuvo un encuentro, tuvo ese punto de partida. El punto de partida es tu propia historia con Dios. El punto de partida de tu propósito no es cuánto sabes, sino cuánto has vivido en su presencia. Abraham tuvo un encuentro y lo dejó, y para ir a buscar una tierra que no conocía. Eso transformó su vida. Jacob también tuvo un encuentro en una noche de soledad, de miedo, pero no volvió a caminar nunca igual, porque ese encuentro lo marcó, lo transformó. ¿Se da cuenta? Moisés tuvo un encuentro con el fuego a los 80 años y le quitaron las sandalias de Egipto. O sea, lo despojaron de caminar bajo un sistema y tendría que aprender a caminar en el reino de Dios.
Isaías estaba adorando, dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías dice que estaba adorando en el templo y de repente vio al Señor sentado y ahí le pasan un carbón encendido en su boca, en sus labios. Le purifican los labios para que sean labios proféticos, puesto que él mismo dice: ay de mí que soy hombre pecador, porque siendo yo de labios inmundos he visto, dice, vamos a leerlo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Te estoy dando ejemplos de hombres que tuvieron un encuentro. O sea, el punto de partida tiene que ser un encuentro. No se trata de ir a algún evento que se llame o que tenga ese nombre. Se trata de que ese es el punto determinante para que tú puedas entender. Tu comienzo marcará mucho lo que Dios hará a continuación contigo. Cuando Gedeón, por ejemplo, Gedeón estaba sacudiendo el trigo, dice la Biblia, o sea, era un hombre dedicado a sacudir el trigo, que es la palabra. Muchas personas, en su afán de protagonismo, en su egolatría y en su falta de respeto y honra al llamado de Dios, lo que están haciendo es que no están capacitados teológicamente, porque nunca han tenido ni la disciplina de leer las Sagradas Escrituras. Aquí Gedeón, podríamos decir que tuvo un encuentro porque él leía la palabra, ¿verdad? Sacudía el trigo y lo atesoraba, lo guardaba, de acuerdo al ángulo que usted lo quiera ver. Pero Gedeón tuvo un encuentro. Y luego vemos otros ejemplos como Pablo, que tuvo su encuentro transformador y luego comisionado. Tenemos que tener ese encuentro transformador. No es que tú sepas hacer algo, es que estés habilitado para hacerlo, para que podamos hacer la obra de Dios con amor, con pasión y con poder de Dios. Entonces, si usted tal vez en este momento, en esta ciudad, han habido hombres que marcaron la historia de esta ciudad. Yo recuerdo hombres de Dios humildes, que hoy día nadie los menciona, que algunos de ellos todavía viven, pero que son pioneros y que dejaron una huella para que otros camináramos por el camino que hicieron. Aquí al lado mío vive, aquí al lado donde estoy de este canal, un hombre de Dios, el hermano Brígido Lemus, el hermano Julián Paz Rivera, que todavía siguen predicando el evangelio. Son hombres pioneros del mensaje en radio. Cuando la radio era el medio más efectivo para alcanzar las masas, ya ellos estaban allí y han permanecido fieles al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? En Éxodo 3:9 aparece la segunda característica a tomar en cuenta. Por eso te digo, si tú tienes esta experiencia, no dejes que esta pasión de tu corazón se disipe. Vuelve otra vez a avivar el fuego inicial con el que un día comenzaste a servir. Fue Dios quien te puso, tú no trabajas para una causa humana. Tienes un propósito. Una de las palabras más impactantes para mi vida ha sido es el saber entender el término propósito. Porque propósito es la palabra que en la que se enfoca todo el diseño de Dios. Propósito. Y yo te digo en esta noche, tú que me estás viendo, tú sabes que un día conociste el fuego de la zarza. Tú sabes que un día conociste la pasión, sentiste el ardor en el pecho mientras compartías la palabra de Dios.
y que luego quizás por alguna circunstancia se ha ido diluyendo. Pero tienes que volver porque tú eres auténtico. Esta es la era de los auténticos. Este es el tiempo donde hay una manifestación paralela de un movimiento sin respaldo. Pero tú que eres auténtico, tú que un día tuviste un encuentro con la luz, mientras escudriñabas la palabra como Gedeón, que guardaba el trigo y sacudía el trigo y lo atesoraba. Tú que tal vez estás ahí desanimado, cavilando si sigues o no sigues. Tu asignación es esencialmente divina. Por eso la segunda cosa está en Éxodo 3, 9 al 10. Vemos a un Moisés encontrarse con la zarza, pero ahora viene la declaración de una comisión sobrenatural. Y dice aquí: ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Había un sistema opresor, un pueblo esclavo, y el Señor empieza a comisionarlo. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Lo segundo es, ya vimos lo primero, pero lo segundo es una comisión sobrenatural. El Señor le dice: yo estoy consciente de que las cosas están mal en el mundo, que el pueblo sufre porque este sistema opresor tiene cautivo y sufriendo a mucho pueblo mío. Por esa razón el Señor le dice: ven, te enviaré para que los libertes de esa esclavitud. Entonces estamos frente a una comisión celestial. El apóstol Pablo hablaba de la visión celestial, no de una visión, sino de la visión como la única expresión y el diseño del cual se iban a desprender todas las demás visiones. Pablo no habla de una visión, Pablo habla de la visión, porque es de ahí donde se desprenden todas las demás cosas. Esa visión primigenia, esa comisión sobrenatural, esa asignación impartida al corazón, ese propósito declarado por Dios, puesta sobre los hombros de un hombre o de un joven que me está viendo, que se cansó de ser un espectador y de ver a un mundo sufriente. Ese es el segundo principio en el cual se basa la autenticidad de un llamado y un propósito, el cual Dios te hace. No es una cuestión de aficionados que más tarde se cansan, se desaniman y lo dejan todo. He visto con mucha tristeza, yo no sé, yo ya perdí, yo comencé bien temprano en el ministerio y no me arrepiento. Sabe que cuando recuerdo al hombre de Dios, el pastor Roberto Gutiérrez, que ya está en el país del rey, mirando mucho de su rostro. El pastor Roberto fue un hombre que vino de Puerto Rico, de allá de los Estados Unidos. Con su esposa vinieron como misioneros y no la pasaron bien. Fueron víctimas de traiciones, de engaños. La mayoría de hombres y mujeres que servían en ese tiempo lo abandonaron. Yo me quedé allí no porque pensé que yo era un candidato para poder continuar una obra que estaba en medio de muchas dificultades. Pero cuando él se fue y él me quedó viendo y me dijo: tú eres el hombre. Yo era bien joven. Y sabe, recuerdo que cuando él se fue, no habiendo a otra persona a quien dejar, ponen sobre mí una responsabilidad de una obra, de una iglesia que estaba bastante complicada.
Y yo recuerdo que me fui a orar a una esquina y en medio de mi oración le dije: Señor, quiero trabajar para ti, entender quién te llamó, comprender quién te asignó, saber para quién trabajas, para quién sirves y a quién estás obedeciendo. Para esto fuiste llamado y enviado. Yo he visto tantas cosas en el desarrollo del llamado y obviamente me he encontrado con dificultades, con luchas, pero el respaldo de Dios siempre ha estado. Cuando está frente a la adversidad, cuando el deseo es dejarlo todo, cuando está frente a la adversidad y a la opresión del sistema y se ha encendido la ira del faraón, porque Moisés fue y no fue que lo recibieron con bombos y platillos, sino que desató la ira de faraón. Tú piensas en dejarlo, mejor irte otra vez a pastorear al desierto, pero ya sabes que estás bajo una comisión sobrenatural. Esto es lo que hace la diferencia, que tú entiendes tu procedencia. Cuando tú conoces tu procedencia, eres responsable con tu asignación. Siento el fuego de Dios en mi corazón. Tú conoces tu procedencia y entonces te afirmas en tu asignación, porque sabes que no trabajas para un hombre, para alguna organización. Sabes que fuiste llamado por Dios. Tu procedencia es divina. Y al fin y al cabo eres un hombre y te puedes desanimar. Y puedes caer y sentirte solo y sin fuerzas. Al fin y al cabo eres humano y te puedes en algún momento confundir. Pero lo que no puedes decir es que no te envió el Dios de tus padres. Él ya se te apareció y ahora perteneces al grupo selecto de los enviados de Dios. No eres cualquier cosa, hombre de Dios que me estás viendo, joven cristiana, joven cristiano, líder, ancianos, diáconos. La diferencia entre tú y un hombre común es tu propósito y tu asignación. Tú no eres un hombre común, aunque parece que lo fueras. Por eso la Biblia dice: hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Y habla de su naturaleza humana, pero habla de su procedencia en cuanto a su propósito. Tú eres una persona con un llamado que está por encima de tu propia debilidad. Eres un hombre, una mujer que no te puedes rendir ahora ante la adversidad, que no vas a dejar caer, que no vas a olvidarte nunca de tu encuentro, que tampoco vas a ignorar tu asignación y tu tarea, porque a ella te llamó Dios, no fue el hombre. El hombre te reconoció el ministerio, pero ese te lo dio el Señor. Porque los hombres solo reconocemos el ministerio que ya te dieron, la asignación que ya te otorgaron por gracia. No ignores lo que Dios ha puesto en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dan ganas muchas veces de irse, de dejarlo todo, de renunciar. Pero entonces no le fallarías al hombre, le fallarías a quien te llamó por su gloria y por su gracia y excelencia.
Éxodo 3, 7 al 8 dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Cualquiera piensa que Dios no ve, que Dios no siente. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y los jebuseos. La tercera cosa importante aquí es que siempre cuando Dios llama a alguien, habrá alguien que se pondrá bajo tu impartición. Habrá alguien que será puesto por el Dios mismo para tu impartición. Sean estos jóvenes, sean servidores, sean los que asisten a una célula, a un discipulado, sean matrimonios, sean mujeres, sean hombres que necesitan oírte a ti porque tú tienes una palabra para ellos. Sean empresarios, intelectuales, sea gente de cualquier estrato social y de cualquier nivel académico. Siempre cuando Dios te llama, habrá gente que estará bajo tu impartición. Y esto es muy importante entenderlo, ya que cuando el Señor nos llama, pues el mismo Señor nos pone un pueblo que va a estar bajo nuestra impartición. Y lo tuyo tienes que asegurarte de ser fiel a Dios. A uno les ponen pastores para que los pastoree. A otros le ponen líderes en una iglesia para que los imparta. A otros les ponen una célula pequeña, pero de igual el valor es el mismo. La responsabilidad es la misma. Te ponen y te delegan un ministerio. Siempre habrá alguien que estará recibiendo y bebiendo de tu impartición. Es que esa es la garantía de que si te llamaron siempre habrá quien te escuche, quien te siga y quien desee recibir lo que tú tienes en tu corazón para ellos. Siempre habrá alguien. David fue ungido, pero él era un pastor y un día la situación lo llevó a estar en una cueva llamada Adulán. Pero allí llegaron los seguidores de él. Allí llegaron los que habían de recibir su impartición. Si el Señor te llama, no es porque hable bonito, es porque tú tienes una impartición en tu espíritu que puedes impartir a otros. Si el Señor te llama, no te preocupes por donde parezca difícil que alguien llegue. Allí llegarán a escuchar tu palabra, ya sea en la calle, en un garaje, en algún lugar, al aire libre. Siempre será así. Él tiene llamado de Dios. El que tiene llamado de Dios siempre tiene alguien que lo escuche. Eso es una validación de tu llamado en el reino de Dios y la evidencia de que Dios te ha llamado. No necesitas pelearte con nadie. Pero lo otro es todavía más hermoso, porque ese pueblo que te dieron, esa gente no es tuya, es de Dios. Pero tienes que amarlo como si fueran tuyos, ya que de eso se trata esta comisión. De tener empatía, de llorar con los que lloran, de vivir en medio de ellos, de saber cómo viven en su condición. No es de lejos, es de estar en medio de ellos. No es ese liderazgo frío, lejano. No es el corazón de un hombre que es un hielo ante la necesidad del mundo. No, es un corazón que arde, que llora. Es el hombre de Dios que se mete la mano a la bolsa y saca lo que tiene para compartirlo. Es el líder que ante la necesidad no piensa en él primero, sino que siempre piensa en la gente. Por eso es que el verdadero pastor siempre está pensando en la iglesia.
El verdadero líder cristiano siempre está pensando en aquellos que le fueron asignados. Sabe que dejarlos abandonados significa defraudar aquel fuego inicial y aquella voz que te llamó. Dejar a un lado tu comisión. ¿Entendiste tú que esa gente necesita de tu impartición? Una palabra de ánimo también es medicina. Tú la tienes para dársela a los jóvenes. Tú la tienes para dársela a los matrimonios. Tú la tienes para dársela a los servidores, a los diáconos, para dársela a algún pastor, a algún pueblo. Tú, pastor, tú tienes una palabra para un mundo en crisis. Tú que eres un intercesor, tu oración es poderosa para que muchos acudan a ti y te digan: por favor, ayúdame a orar. ¿Qué haríamos? Yo recibo a diario, y no presumo de ello, pero la gente asume de que soy una persona que tengo sentido de responsabilidad y de empatía. En mi casa tengo fotografías de niños con cáncer, de mujeres con cáncer. Me piden oraciones grabadas para ponérselas a uno que está en un hospital allá lejos en Estados Unidos. Porque ese es amar con todo el corazón, al grado tal de dejar a un lado tus propios sueños para vivir para Dios y su pueblo. Haz eso y te voy a creer que Dios te ha llamado. Dios le dice a Moisés el grado de empatía. Por eso el apóstol Pablo dice que todos los que cruzaron el Mar Rojo fueron bautizados en Moisés, porque el bautismo nos hace uno con Cristo. Pero no dice fueron bautizados en Cristo, sino bautizados en Moisés. 1 Corintios 10, porque el pueblo se hizo uno con Moisés. Y por eso Dios, cuando le hablaba a Moisés, le decía tu pueblo, no le decía mi pueblo, tu gente, tu asignación. Las personas que te fueron dadas, ¿dónde están? ¿Las abandonaste? ¿Las dejaste? Mañana mismo le vas a dar una llamadita. Si los dejaste ahí, le vas a echar una llamada, porque siempre estarán en su subconsciente esperando una llamada del anciano, del líder, del diácono, del encargado, del que le fue asignada esta tarea. La compasión, la misericordia, la empatía son características de los líderes verdaderos. No esos líderes fríos, no esas personas que ven el mal y no les importa. Por eso esta ciudad está así, porque tenemos un liderazgo demasiado frío, indiferente, indolente. Éxodo capítulo 3, verso 15 al 16. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de generación en generación. Verso 16: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Si usted tiene un pueblo y tiene una asignación de impartir, igualmente a usted le han dotado de un mensaje de esperanza, que tendrá un mensaje para poder impartírselo. Ese mensaje tiene que venir de Dios, porque tiene que ser un mensaje de libertad. Moisés no fue allá para condenarlo, sino para decirle: llegó el tiempo de su liberación.
Un mensaje de esperanza hace falta en estos días. Moisés llegó con una buena noticia. El Dios de nuestros padres se me apareció. Vengo a decirles que Él se llama el gran yo soy. Él no llegó hablando de Él mismo, sino diciendo: el Dios de nuestros padres, el gran yo soy, se me apareció. Y esto es lo que les manda decir. Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Él viene anunciando una visitación de Dios. Él llega diciendo: el Señor nos ha visitado y viene algo grande. Qué difícil es en un tiempo como este decirle a la gente, porque te encuentras con la censura de los otros que tienen otra óptica. Y no que estén equivocados, pero la asignación es el momento de entender de lo que Dios quiere hablar. No es lo que yo quiero, no es lo que dicen las redes sociales, sino el mensaje que viene de Dios. Él viene anunciando un tiempo de libertad. La visitación tiene que ver con avivamiento. La visitación tiene que ver con restauración. Tiene que ver con esperanza y recuperación. Tiene que ver con un nuevo tiempo. Eso es lo que le predica el líder de Dios. No habla cosas sin valor. Anuncia una visitación de Dios para un pueblo esclavo. Alerta, sí, pero al fin y al cabo su comisión es mantener a un pueblo despierto, expectante de lo que Dios quiere hacer. Tenemos que contrastar el desaliento de la gente. Hay que contrarrestar todos los factores que conspiran contra el ánimo, contra la esperanza y que matan los sueños de las personas. Por eso Juan, dice la Biblia, que vino palabra en Lucas 3:2 durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El verso 1 dice que Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes tetrarca. Bueno, en el verso 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Habla de la parte política, de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y su hermano Felipe, tetrarca. Todos conocemos lo que allí había, ¿verdad? Había una corrupción a niveles de gobierno. Había una inmoralidad en los niveles de gobierno. Y había una ceguera espiritual, porque se menciona al sumo sacerdote y a Caifás. Pero dice: vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Líderes, este es el momento de Dios. Cristianos que me escuchan, vamos a contrarrestar el desaliento de la gente. Vamos a derrotar los factores de oposición. Tú tienes la palabra para contrarrestar el desaliento. En Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. ¿Hay desaliento en el mundo? Sí. Hay dolor, hay enfermedad, hay COVID, hay cáncer, hay angustia, hay soledad, hay luto. ¿Qué le vamos a decir a este mundo? ¿Nos quedaremos callados? ¿Nos refugiaremos en nuestras propias convicciones de lo que ya está pasando y no haremos nada? ¿O abriremos nuestros labios y vamos a decirles: tengo la respuesta que contrarresta tu desaliento? Así te dice el Señor. Tengo una palabra de parte de Dios para ti, que tú te puedas parar con esa valentía y decirle, porque a mí me da tristeza ver cómo el pueblo de Dios se gasta horas y horas en una red social, perdiendo su tiempo, hablando de tópicos que no le incumben.
y desaprovechando la oportunidad de hablar y de contrarrestar el desaliento. Qué tristeza. No puedes malgastar tu tiempo de manera miserable, porque el tiempo es un factor de urgencia. El Señor pronto regresa y el Señor viene a buscar una iglesia que esté lista. Un pueblo que oiga cuando le digan salid de en medio de ellos. Dice Éxodo 3:20 al 22. Dice acá: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto os dejaré ir, y dará a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro, vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, así despojaréis. Lo otro que Dios te va a impartir es gracia para operar en Egipto. Esta gracia es para operar en este sistema donde ha sido puesto. Una de las cosas que hay aquí es que hay una transferencia de riqueza de los egipcios a los hijos de Israel. No fue un robo, fue la gracia de Dios con ellos. Cuando tú tienes una larga jornada que empezar, entonces el Señor va a hacer que los mismos egipcios puedan ofrendar para la causa que los impulsa a los hijos de Dios. Por eso Dios proveerá para pagar la luz. Porque lo que me impulsa, la causa que me impulsa, y si no hay gente que ofrende, diezme, finalmente no me preocupa, ni debería. Porque los egipcios, Dios les dio gracia a los hijos de Israel para operar en un sistema. Y Dios te va a impartir de su gracia. Líder, anciano, diácono, servidor de áreas, en niños, en jóvenes. Te va a dotar de la gracia. Y Dios va a ver que lo que te impulsa, la causa que te impulsa, necesita su respaldo. Me asombré la vez pasada porque los líderes de los niños decidieron comprar juguetes. Y de todas partes empezó a aparecer eso, porque la causa que los impulsaba ameritaba que alguien pudiera invertir en ella. Yo no tengo tiempo para contarte aquí cuánto testimonio. Por eso hay una garantía que Dios dice: yo te sostendré. Hijo de Dios, líder, tú vas a poder ver realizado tu sueño. No temas, no te cargues por la ofrenda. El Señor tocará. Que ni es de Dios, alguna gente que no es ni de Dios, pero la causa que te impulsa y lo grande de tu propósito hará que gente que nunca has pensado se te sume para ayudarte. Sé fiel, sé diligente en todo esto. Voy terminando mi mensaje de esta noche. Siento el fuego de Dios en mi espíritu, la autoridad sobrenatural de Dios. Éxodo 4:2 dice: el Señor dijo, ¿qué es esto que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Él tiró la vara, pero la vara se convirtió en culebra. Eso significa autoridad del hombre. Eso significa la autoridad de Egipto. No se puede servir al Señor en esa dimensión creyendo que es con un temperamento carnal que nosotros vamos a influenciar a la gente, o con una habilidad meramente aprendida. No, por esa razón es que el Señor le dice: arroja tu vara. Porque si no arrojamos la vara, la serpiente seguirá dentro de ella. Tendremos una autoridad producto de ¿qué? De una simiente de la serpiente. Pero cuando esa serpiente sale, esa misma vara se convierte en la vara de Dios. Es una autoridad espiritual.
para enfrentarte a los desafíos que deben de venir. Tienes la capacidad y la habilitación de Dios. Y finalmente, la última es que el que es llamado de Dios es un adorador. Porque lo que Dios le dijo a Moisés: vas a llegar hasta ese monte y allí me adoraréis. Moisés entendió que su prioridad era ser un adorador y que finalmente iba a llegar a un punto donde se celebraría una fiesta en el desierto. Hoy estamos transitando un mundo sin esperanza y hace falta la demostración de una vida de un adorador verdadero en medio de este desierto. Hay una canción que siempre me encanta que dice: mi trabajo es creer. Siento una presencia de Dios allí en tu casa, líder. Dios te ha llamado. Dios te escogió para esta hora. Tú tuviste un encuentro un día con el fuego. Recibiste una asignación. Te entregaron un pueblo, una tarea. Tienes favor y gracia para operar en el sistema. Un respaldo de parte de Dios. No temas. El Señor está contigo. Tal vez en este tiempo te miras con las manos vacías, pero nunca como hoy están abiertos todos los tesoros de Dios. Porque Dios no permitirá que fracases en tu llamado, porque nunca permitirá que fracases en su propósito. Fracasar en tu llamado implicaría poner en riesgo su propósito, y eso nunca va a pasar. Así que ahí donde estás, aunque estás desanimado, confundido, piensa en lo que has oído esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oro por aquellas personas que han estado titubeando, que han estado cavilando en dos pensamientos, que han visto cómo se cierra el arroyo del Querit y su fuente de ingresos y de sustento se ha cerrado. Pero ya te anticipaste a eso. Y hay para tus siervos ya preparado una nueva estación y una nueva provisión. ¿Oíste? Hay para ti una nueva estación y una nueva provisión. Así que no te aflijas, dice el Señor. No desmayes, no renuncies, no abandones lo que Dios te puso en tus manos. Padre, bendigo a las personas que nos ven en las naciones, en este país, en esta ciudad. Bendigo la casa ministerial, la cual me asignaste para ministrar. Y bendigo líderes, ancianos, diáconos, siervos, siervas, jóvenes, niños, ancianos. Padre, sean ellos cubiertos bajo este manto pastoral apostólico, Señor, y esta palabra de inspiración y transformación. En el nombre de Jesús, fuerzas nuevas para nuevas jornadas. En el nombre de Cristo.
Así te bendigo, serás invencible, porque Jehová tu Dios está contigo. Porque el Eterno dijo: yo estaré contigo todos los días hasta la consumación del siglo. Mis amados, Dios les bendiga. Ha sido un gran placer compartir con ustedes e impartirles esta palabra. Que Dios les guarde y lo dejo ministrado en su casa, ahí quebrantado, doblado, reafirmando usted con sus labios a Dios que usted no lo va a dejar y que usted no va a renunciar, sino que seguirá hasta el final. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.